El Sherman M50 y M51, ambos conocidos en el extranjero por el alias Super Sherman, que nunca fue llamado así en Israel en todo caso, fueron versiones modificadas del venerado tanque mediano M4, que sirvió en los momentos más urgentes de Israel. En 1953, una delegación militar israelí visitó Francia para examinar el en ese entonces nuevo tanque ligero AMX-13 de 75 milímetros, armado con un cañón de alta velocidad CN75-50. Los israelíes dijeron: vaya, este cañón sí que parece un baguette, lo queremos, pero el blindaje del AMX-13 fue considerado demasiado ligero. Eventualmente Israel igual compró al AMX-13, pero en un desarrollo paralelo se decidió que el cañón de alta velocidad podría ser instalado en el M4 Sherman, que también se encontraba en servicio en grandes cantidades en las unidades acorazadas de Israel. El proyecto inició en 1954 con una torreta prototipo enviada desde Francia a Israel en marzo de 1956. Los Sherman fueron reconvertidos a esta nueva especificación con cañón francés y sería conocido como M50. Una modificación que recuerda al Sherman Firefly británico, que tenía un contrapeso atrás para balancear el pesado y largo cañón. Las primeras 50 unidades se basaron en el casco del M4A4, con un motor Continental y suspensión VVSS original, pero el peso incrementado, combinado con angostas orugas, no eran populares porque su movilidad off-road era paupérrima. También ponía mucha presión en el motor, resultando que eventualmente fallara temprano. Así que después de esas 50 unidades, el resto de conversiones venían con suspensión HVSS, que era mejor, y el motor Cummins V8 de 460 caballos de fuerza brutos, un motor diésel. Entonces tenemos dos subvariantes, el M50 Continental o M50 Degem Aleph y el M50 Cummins o M50 Degem Bet respectivamente. 300 M50 fueron construidos ya para el año 1964, aunque es posible que este número se confunda con el cañón autopropulsado también llamado M50. ¡Qué imaginación! Este cañón, el francés, también fue instalado en el destructor de tanques M10, como pueden ver en esta foto. En 1960, 180 Shermans recibieron una versión acortada del más poderoso cañón francés Modele F1, el de 105 milímetros que llevaba el AMX-30. Pasó de 56 calibres a 51 calibres, entonces era más corto, con menos velocidad de salida de proyectil, también porque se usaba el mismo proyectil francés pero con un cartucho más pequeño, o sea, menos propelente, y estaba equipado con un freno de boca de doble deflector. En Israel este tanque sería designado como M51. Al cañón también lo nombraron M51. ¡Qué imaginación! Los cascos de M4A1 con torretas T23, que eran las torretas que usaban los Sherman con cañón de 76 milímetros, fueron utilizados para esta conversión junto a los motores Cummins y suspensión HVSS. De hecho, puede que de ahí salga la confusión, pero en Israel al Sherman con cañón de 76 milímetros lo llamaban Super Sherman M1. Puede que de ahí haya salido que a estos los llamaran Super Sherman pero afuera. Los primeros M50 fueron terminados justo a tiempo para la operación Kadesh, la invasión israelí de 1956 contra Egipto, la famosa Guerra del Sinaí. Curiosamente, Egipto también empleaba una versión repotenciada del Sherman con una torreta de AMX-13, siendo equivalente en poder de fuego. Los Sherman pelearon con buenos resultados, perdiendo algunos vehículos, pero capturaron bastantes depósitos egipcios y bases militares. Al tomar posesión de todos esos Shermans egipcios, básicamente repusieron todas las pérdidas, usándolos como estaban o reconvirtiéndolos. El segundo gran uso del M50 fue en la Guerra de los 6 días. En esa época, Israel ya tenía como fuerza principal de tanques al M48A2C2 y al M48A3 Patton, y también al Centurion Mark V. Una parte ya estaba armada con el cañón L7. Cerca de 100 Shermans fueron enviados al desierto para tomar parte de la ofensiva en el Sinaí. Otros 100 fueron enviados al norte para la ofensiva de los Altos del Golán,
mientras que el resto permanecía en reserva. Hubo algunos M50 entre 3 y 4 peleando en Jerusalén como apoyo a los asaltos de infantería. Uno de los enfrentamientos de la ofensiva del Sinaí del 5 de junio de 1967 es interesante. Durante la batalla de Abu Agheilá, un punto fuerte que controlaba el camino a Ismailia, los defensores tenían 3 líneas de trincheras de 5 kilómetros de largo y separados por 1 kilómetro cada una, defendidos por T-34-85 y T-54 en posición hull down. También se posicionaron cañones soviéticos de 130 milímetros en Katef, una colina cercana, y las reservas egipcias incluían un regimiento blindado de T-34 y Su-100Ms. Se emplearon 150 tanques, entre ellos 60 eran M50 y M51, el resto eran Centurions y AMX-13. El ataque israelí comenzaría en la noche. Un escuadrón de paracaidistas destruyó los cañones en la colina, en eso que la brigada de Sherman avanzaba oculta por la oscuridad y la artillería que suprimía las posiciones egipcias. La infantería, apoyada por semiorugas M3, limpió las trincheras mientras que los Shermans, luego de penetrar junto a los Centurion, avanzaron para interceptar a las reservas egipcias que avanzaron para el contraataque. Suena como de manual. Durante la batalla en la madrugada, los egipcios perdieron más de 60 tanques y 2.000 soldados, mientras que Israel perdió 19 tanques, 8 durante la batalla, y el resto fueron 11 Centurion que pisaron minas con 7 tripulantes y 40 soldados muriendo durante el ataque. Hay más proezas del Sherman, pero avanzaremos a una ofensiva que ocurrió en Jordania. La brigada mecanizada bajo el mando del coronel Uri Ben Ari atacó las colinas al norte de Jerusalén el 5 de junio. La 10ª brigada tenía 80 vehículos y 48 de estos eran M50, el resto eran Panhard AML y Centurions. El ataque fue detenido por el terreno y las minas. Los ingenieros acompañantes no poseían detectores de minas y tuvieron que desminar por horas y horas y horas con bayonetas. Ese día, 7 Shermans y semiorugas pisaron minas y fueron dejados inoperativos por el resto de la campaña, y la mañana siguiente comenzaron las reparaciones. Solo 6 Shermans, algunos semiorugas y unos cuantos Panhard arribaron la mañana siguiente a su destino, siendo inmediatamente recibidos por fuego jordano equipado con M48 Pattons que pusieron fuera de servicio inmediatamente a los Sherman. El resto de tanques, con asistencia de otros, flanquearon a los M48 Pattons usados estáticamente y los golpearon del costado. Cuando golpeaban, pegaban en los tanques de combustible, que los jordanos olvidaron desmontar, provocando que 6 de estos fuesen incendiados. El resto se retiró a Jericó, abandonando en el camino unos 11 M48 por fallas mecánicas. Por supuesto que hay muchas historias bélicas que acompañan a proezas impresionantes dignas de una película, pero en general la información es escasa acerca de su uso en la campaña del Sinaí. Se emplearon 220 Shermans con resultados variados. Contra los T-34 y PT-76 eran efectivos, pero cuando enfrentaban a los T-54 o T-55 tenían muchos problemas frontalmente. La única solución eran maniobras de flanqueo y buenas tácticas como la habilidad, la iniciativa e intuición de los israelíes, más el estilo de guerra estático de los del bando contrario. En esta campaña también se mostraron inefectivos contra el T-62 y el IS-3M, siendo también muy vulnerable contra armamentos de infantería antitanque como el AT-3 Malyutka y el RPG-7. Luego serían utilizados como fortificaciones estáticas, se les quitó el motor, equipo interno y solo quedó la torreta encima del chasis. Algunos tenían entradas creadas a posterior para la infantería, para otros la entrada iba donde estaba la cobertura de la transmisión y parte del suelo. Luego se ubicaban en agujeros en el suelo y cubiertos con rocas y tierra, donde eran accesibles a través de túneles y trincheras de la vecindad, como parte de una serie de fortificaciones conectadas. Algunos de estos se ven hasta el día de hoy. Entre 1974 y 1976, los Sherman restantes fueron removidos de servicio activo y pararon a diferentes destinos. En el 75 fueron usados en las milicias cristianas del Líbano durante la Guerra Civil, luchando contra la Organización de Liberación Palestina. Fueron suministrados en malas condiciones
y sin experiencia, esto significó que pronto se acabaron las partes y eran usados como posiciones fijas. El resto de Shermans no enviados al Líbano o a Chile permanecieron en la reserva israelí hasta los 80, y luego 9 fueron vendidos a museos, 3 a coleccionistas privados, 4 transformados en monumentos y el resto deshuesados y fundidos. En los 80, Chile compró varios Sherman a Israel para ser modificados con un muy interesante cañón de 60 milímetros y un nuevo motor, pero esa es historia para otro video. Ese fue el Sherman modificado por Israel, un tanque con amplio historial de combate incluso después de la Segunda Guerra Mundial, una leyenda. Con eso doy por terminado el video. Y en el otro canal, para los que juegan War Thunder, hice una guía específicamente del M51, la variante armada con el cañón de 105. Ahí la dejo por si les interesa. Nos vemos en otro video.